la irrupción de Lamine Yamal con 16 años probablemente sea la más bestia que se ve en el fútbol desde Pelé. Entonces, ¿eso quiere decir que Lamine Yamal tiene potencial para ser mejor que Vinicius Junior y que Kylian Mbappé? Lo primero de todo, quiero daros mi enhorabuena a mis suscriptores argentinos por haber ganado la Copa América. Felicidades, y mi apoyo y mi ánimo a los colombianos que habéis hecho una Copa América tremenda y que también hubierais sido unos dignos ganadores. La próxima vez espero que podáis levantar el trofeo. Y ahora sí que sí, vamos con el tema de Lamine Yamal. Y es que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia con esto de Lamine Yamal, y es que por haber surgido con 16 años, ya la gente se piensa que su potencial va a ir en línea recta, se piensa que su progresión va a ser siempre uniforme, va a ser para arriba, para arriba, para arriba, no va a tener momentos de estancamiento, que está en el mínimo de su fútbol, que su fútbol va a evolucionar a unos niveles increíbles, y eso es algo que no se sabe y que probablemente no sea así. O sea, es que creo que se parte de una teoría o de un pensamiento equivocado al pensar que un jugador, porque salga con una edad más temprana, va a ser mejor o tiene mejor potencial o tiene mejores características para ser un futbolista top que un jugador que sale con 21 o 22 años. Y vemos el ejemplo en varios jugadores. Por ejemplo, Luka Modric quizás sea el mejor interior de la historia, o para los que queráis, venga, Luka Modric y Xavi Hernández probablemente sean dos de los mejores o los mejores interiores de la historia, los mejores en su puesto de la historia. Y son jugadores que hasta los 26 pues eran jugadores del montón. Luka Modric en el Tottenham y Xavi Hernández siendo suplente en el FC Barcelona, que estuvo a esto de irse al Milan. Y a partir de los 26 años llegó su maduración y por las características que tenían se convirtieron en dos leyendas del fútbol. Y eso no tiene nada que ver para que jugadores que han surgido mucho antes que ellos pues no vayan a ser mejor que ellos. Por ejemplo, el caso de Pedri o el caso de Aouar, si me voy al fútbol francés, por ejemplo, para irme un poco más internacional. Son jugadores que a la edad de 18 años, 19 años, eran mejores y tenían mejor pinta, por ejemplo, que Luka Modric y que Xavi Hernández, y que no van a llegar a ser ni un cuarto de esos jugadores. Entonces, creo que hay que partir de la base de que porque salgas antes, porque tengas una explosión más temprana, no quiere decir que tu techo sea mayor. Y este vídeo no es para meterme con Lamine Yamal, ni muchísimo menos, porque me parece un jugador tremendo, con unas condiciones espectaculares, y lo que está haciendo con 16 años es una auténtica barbaridad. Pero creo que también hay que tener en cuenta que cuando lo hace un chico de 16 años, las cosas que está haciendo Lamine Yamal, pues se ponen en otro plano, porque esperas poco de ellos, por su edad, por su poca experiencia, esperas poco de ellos, y a nada que hacen un poquito, pues ya lo ensalzas muchísimo más que si lo hiciera un jugador de 24 años. Si la temporada de Lamine Yamal lo hubiera hecho un jugador de 24 años, diríamos que es una gran temporada, que a nivel de clubes se ha quedado corto y que con la selección ha hecho un gran torneo. Pero como lo ha hecho Lamine Yamal con 16 años, como tiene que ser, pues, que es una auténtica barbaridad, repito, pues tendemos a darle mayor magnitud por el tema de la edad, por el tema de que es más complicado, pero quiero decir que un jugador con 16 años va a perder ciertas características que tiene ahora y que va a mejorar en otros aspectos. Y el ejemplo lo vemos en Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Kylian Mbappé y Vinicius Junior nos da la sensación de que cuando empezaron sus primeras temporadas con 18 años eran jugadores con mejor regate, que tenían más desborde, que eran más imparables de los que son ahora, aunque ahora hagan más cifras, daba la sensación de que antes eran jugadores mucho más desequilibrantes. ¿Y eso por qué es? Pues mira, hay dos factores. Uno, que eran jugadores mucho más delgados, por lo tanto eran más explosivos, ahora tienen más masa muscular, pesan más, por lo tanto se han perdido un poquito de esa explosividad. Y lo segundo es que los rivales le conocen más, los rivales no le infravaloran tanto y los rivales les hacen marcajes más duros. Antes, Vinicius Junior y Kylian Mbappé pues tenían marcajes de un solo jugador, un 1 versus 1, y ahí eran prácticamente imparables. Ahora ves un partido de Vinicius o de Kylian Mbappé y cada vez que reciben el balón tienen dos jugadores o tres atentos a él para que no pueda hacer ninguna jugada. Y si nos vamos a las estadísticas de regates de Vinicius y Mbappé en su primera temporada, de Vinicius en el Madrid y de Mbappé en el PSG, vemos que Vinicius hacía 2,3 regates por partido con un 59% de precisión y ahora hace 2,5, un 0,2 más, pero con un 18% menos de precisión en el regate. ¿Y eso es porque Vinicius regate peor? No, eso es porque ahora los marcajes que se le hacen a Vinicius Junior son muy, muy superiores a los que se le hacían en aquel entonces, y no se le deja el margen y la libertad que le dejaban antes los rivales. Y en Kylian Mbappé es mucho más notorio, porque si vemos a Kylian Mbappé en aquella temporada, en la 17 y 18, en la que encima ganó el Mundial, hacía 2,9 regates por partido con un 58% de precisión. Ahora mismo hace 2,1 regates menos, o 2,1 regates, casi un regate menos por partido, y con un 8% menos de precisión. Y es lo que quiero decir, que al final pierden cierta explosividad. Antes tú veías a Kylian Mbappé, por ejemplo, la jugada contra Argentina es que la coge más atrás del centro del campo
y se va corriendo, se la empieza a echar larga y se va absolutamente de todo el mundo. A día de hoy eso es prácticamente imposible porque quizá haya perdido esa pizca de explosividad y porque si ves aquella defensa argentina, cómo defendía Mbappé, le dejaba mucha libertad, le dejaba mucho espacio y ahora que le conocen no le dejan hacer esas cosas, están más atentos, tienen más vigilancias hacia ese jugador y es mucho más complicado que una jugada así la vuelva a recrear y más en un escenario de esa dificultad. Y ahora quiero recordar varios jugadores. Entonces, con Lamine Yamal va a ser un poco lo mismo. Lamine Yamal, cuando evolucione, cuando tenga 23 años, probablemente sea un jugador con menos desborde, sea un jugador más técnico probablemente, pero sea un jugador que puede que haya perdido un poco de velocidad, no desborde tanto, pero sí que sea un jugador que haga más cifras, que intervenga más en la resolución de los partidos, meta más goles, sea más decisivo, dé más asistencias. O sea, creo que todo va a ser una constante evolución y el jugador que conocemos a día de hoy como Lamine Yamal, dentro de 3-4 años va a ser un jugador totalmente distinto, parecido en muchas cosas, pero totalmente distinto y que va a incidir en los partidos de una manera diferente. Y quiero recordar varios casos de jugadores que hemos visto sus mejores niveles a una edad temprana y que no por tema de lesiones, porque no voy a meter aquí un Bojan Krikic, un Alexandre Pato, cosas así, jugadores que vimos su mejor nivel cuando eran muy jóvenes, cuando debutaron en sus primeras temporadas y que luego, que eran jugadores que parecía imposible que no fueran top. O sea, que los ves en su primera temporada, sus primeras 2 temporadas, tú decías, este tío va a ser de los mejores del mundo. Y ahora le ves y probablemente no te entren la mayoría de ellos ni en un top 30. Entonces, vamos a repasar algunos jugadores y, por ejemplo, Marcus Rashford. Marcus Rashford, que con 18 años, en su primera temporada en el United, metía en todos los debuts. En su primera temporada metió 12 goles y dio 2 asistencias. En su debut en la Europa League metió un doblete. En su debut en la Premier League contra el Arsenal, un partido que se ganó 3-2, él metió los 2 primeros goles y dio una asistencia para el tercero. En su debut en Champions también metió contra el Basilea. En su debut con Inglaterra metió. Y era un jugador que era rápido, que era regateador, que tenía mucha llegada a gol. Y tú le veías y dices, este tío va a ser de los mejores del mundo. O sea, es el jugador típico por el que se pagarían 100 o más de 100 millones por él. Y decías, es que este jugador es imposible que no triunfe, es que lo tiene todo. Y le ves a día de hoy y es un jugador que están pasando sin pena ni gloria, que ha tenido alguna temporada buena suelta, pero que no es un jugador top del mundo, no es un jugador porque se tiría la cabeza y es un jugador que, lo dicho, que a día de hoy es intrascendente y que ni siquiera ha ido con la selección inglesa. Y tú, el día que debutó Marcus Rashford, esa primera temporada, me ibas a decir que 5 o 6 años después Marcus Rashford no iba a ser, ya no te digo ir con la selección inglesa, que no iba a ser el líder de la selección inglesa y tú no te lo creías. Pues eso puede pasar con muchos jugadores y por eso quiero decir que porque haya salido muy joven no quiere decir que vaya a ser el mejor. Por ejemplo, Robinho. Robinho salió de Brasil, con 15 años Pelé ya decía que iba a ser su sucesor. Debutó con 17 años en la Liga Brasileña y en su primer año metió 10 goles y 6 asistencias para que Santos ganara una liga 1000 años después. O sea, la última liga que habían ganado era con Pelé. Pues Robinho, en su primera temporada en la primera división brasileña, 10 goles y 6 asistencias para levantar una liga pues muchísimos años después. En 2003, en la siguiente temporada, metió 15 goles y dio 9 asistencias para llevar a Santos a la final de la Libertadores, que perdieron en la final contra Boca, pero donde Robinho también fue el MVP de la final. Con 20 años ya había ganado su segunda liga brasileña con 25 goles. Y luego cuando llegó al Madrid parecía una gran promesa, pero vimos que sus mejores años quizá fueron esos de Brasil y sus primeras 2 temporadas con el Madrid. Que sus temporadas con el Madrid tuvo altos y bajos, pero no fueron una catástrofe. Su primera temporada no estuvo nada mal, en la que marcó su primera temporada 12 goles en el equipo de los Galácticos, que era un equipo que era muy complicado. Y luego, por ejemplo, en su primera Copa América marcó 6 goles, fue el máximo goleador y la ganó. En su segunda temporada con el Madrid acabó metiendo 9 goles y fue la temporada de las remontadas. En la primera parte no contó, en la segunda parte ya entró como delantero centro y marcó 9 goles para ganar la Liga de las Remontadas. O por ejemplo, su última temporada en el Madrid, en los primeros 11 partidos metió 12 goles y luego ya le vendieron contra el City porque a la mitad de la temporada, en la segunda mitad, se deshinchó. Y era un jugador que era el Lamine Yamal de su tiempo. Era un jugador que tenía desborde, tenía muchísima calidad, tenía regate, tenía tiro, tenía absolutamente todo. Y al final, por cosas de la vida, vimos que sus mejores años fueron los primeros y no los siguientes. No tenía ese potencial para desarrollar su fútbol. O Dele Alli. O sea, Dele Alli cuando salió era el Bellingham de su tiempo. Parecía imposible que este jugador no se convirtiera en alguien generacional y en uno de los mejores mediocampistas del mundo. O sea, con 18 años jugando en un equipo de tercera inglesa, ganaron al Manchester United 4-0. Fichó por el Tottenham en 2019
Y en su primera temporada marcó 10 goles, 10 asistencias, marcó el mejor gol de la Premier League, que fue ese contra el Crystal Palace, el que hace un sombrerito y la pega de volea, que es un golazo, y fue el mejor jugador joven de la temporada, de la Premier League, y estuvo en el 11 ideal de la temporada. En su siguiente temporada marcó 22 goles y dio 12 asistencias, y lo mismo, mejor joven y en el 11 ideal. Y en su tercera temporada, con 21 años, le marcó un doblete al Real Madrid en Champions en fase de grupos para que el Tottenham pasara primero por delante del Real Madrid. Y en su cuarta temporada llegó a la final de la Champions dando 2 asistencias en la remontada contra el Ajax. O sea, parecía un jugador que lo tenía todo. Tenía calidad, tenía físico, tenía llegada, tenía muchísimo gol, tenía asistencia. O sea, lo tenía todo. Parecía imposible que este jugador, es que como si tú ahora ves a Jude Bellingham y dices, es imposible que Jude Bellingham en 10 años o en 5 años no sea el mejor en su puesto o de los mejores, ¿no? Ahora todos vemos a Bellingham y nos planteamos que es imposible que en 5 años no sea un jugador top mundial. Pues con Dele Alli en aquel momento pasaba exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa a día de hoy? Que Dele Alli es un jugador que está olvidado, que ha salido rebotado de Turquía. Estuvo en Turquía, en el Besiktas, y le echaron de mala manera porque no tenía el nivel. Y hay muchos jugadores así. Renato Sánchez, cuando surgió con 18 años, con 19 años, una gran Champions contra el Bayern de Múnich llegando a cuartos de final. En la Eurocopa ganó la Eurocopa siendo una pieza fundamental. Ganó el Golden Boy. O sea, es que lo tenía todo. Era un jugador físico, con calidad, con llegada, con absolutamente todo, que tiraba hasta faltas. Y al final, a día de hoy, Renato Sánchez es un jugador que ha caído en el olvido, que esa fue casi su única gran temporada en toda su carrera, fue su mejor temporada, y luego tuvo rescatable una temporada en el Lille. Joao Félix, lo mismo, salió del Benfica, parecía que iba a ser un jugador que se iba a comer el mundo y el mundo se le ha comido a él. De Ligt, cuando salió de Ligt del Ajax, parecía imposible que este jugador a día de hoy no fuese el mejor central del mundo. Es que tenía 19 años y era un jugador con físico, que era buenísimo defensivamente, buenísimo en el juego aéreo, con juego de balón. O sea, tú veías a aquel de Ligt y decías, este es. O sea, todo el mundo tiene que intentar fichar a este central porque va a ser el central dominante en los próximos 10 años. Y al final de Ligt, después de esa temporada, ha sido un central que ha pasado sin pena ni gloria. Que no tiene una mala carrera, que no es un mal central, pero que no es de los 5, casi ni de los 10 mejores centrales del mundo, y que es un central que se ha devaluado y que, lo dicho, a día de hoy no le cuentas como uno de los mejores centrales de su generación, ni muchísimo menos. Y en su momento es que parecía la gran maravilla, parecía que Dios había creado al central perfecto en un chico de 19 años, y con el tiempo se ha ido diluyendo. Pero como De Ligt, ha habido muchos jugadores como Martial, que llegó Golden Boy, su primera temporada con el United, 18 goles y 10 asistencias, y se ha ido deshinchando, solo ha tenido una temporada más buena en el United. Luka Jovic, cuando el Madrid le fichó, era un delantero de 20 años que venía de marcar 27 goles y dar 7 asistencias. Un jugador que tenía tiro con las 2 piernas, que tenía juego fuera del área, asociativo, de cabeza, remataba absolutamente todo. Y esa ha sido su mejor temporada. Y porque tuviera 20 años no quiere decir que su potencial fuera el mejor, ni que iba a ser mejor que, yo que sé, que Luis Suárez, porque con 20 años Jovic era mejor que con 20 años Luis Suárez, tuvo una mejor temporada, pero al final era un jugador que había dado el máximo y que estaba muy adscrito a estar en un contexto muy determinado que le favorecía muchísimo. Igual que Vlahovic. O sea, Vlahovic, cuando la Juventus le fichó, en su primera temporada con la Fiorentina, marcó con 20 años 21 goles. Y en su segunda temporada jugó media en la Fiorentina y media en la Juventus y marcó 29 goles. Aquel Vlahovic, que se pagaron 90 millones por él, parecía imposible que a día de hoy estuviéramos hablando de los 10 mejores delanteros de Europa y dudemos en meterte a Vlahovic. Es que parecía totalmente imposible. Es que era un delantero que tenía calidad, tenía disparo, tenía envergadura, lo tenía absolutamente todo. Y solo 2 o 3 temporadas después estamos hablando de que Vlahovic es un buen delantero a secas. Pero sin más, un delantero que no es de los mejores del mundo y que ni siquiera es la estrella de la selección de Serbia. Que Mitrovic, que está en Arabia Saudí, es un delantero con más peso en la selección que Dusan Vlahovic y que Luka Jovic. O sea, son jugadores que parecía totalmente imposible, parecía que estaban destinados a la grandeza, que surgieron muy jóvenes, hicieron cosas espectaculares y que al final se han ido deshinchando. Pero igual que te digo estos, te puedo decir muchísimos más, como por ejemplo Anderson en el Manchester United, que fue Golden Boy por delante de Cristiano Ronaldo, en Remor, Giovanni Dos Santos, Januzaj, aunque en este caso ya nos metemos en jugadores un poquito más por tema de lesiones, pero por ejemplo Aouar del Olympique de Lyon, Gio Reyna, que bueno, ese también es de lesiones, Smith Rowe, Gonzalo Ramos y Kakuta, por ejemplo. Kakuta, que muchos no le conoceréis, Carlo Ancelotti en su momento dijo: a su edad nunca he visto un jugador de su talento, cuando Kakuta tenía 19 años. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? ¿Que vaya a ser una farsa Lamine Yamal? ¿Que tal? No. Pero que no nos vengamos tampoco arriba, porque quizá de Lamine Yamal ya estamos viendo casi su tope, no lo sabemos. Es imposible de saber. Hay cosas en las que Lamine Yamal creo que tiene un margen de mejora pequeño y hay otras en las que creo que tiene un margen de mejora grande. Por ejemplo, en su aparición en el gol, en su aportación goleadora y asistente en cuanto a cifras, que al final es lo más importante, creo que tiene un gran margen de mejora, porque al final esta Eurocopa sí que ha tenido una Eurocopa tremenda, que creo que ha dado 5 asistencias, pero la temporada con el Barça se ha quedado con 7 goles. Creo que es un jugador que tiene las capacidades para ser un jugador de 20 goles, 15 asistencias, 15 goles, 20 asistencias, una cosa así, de generar 35 goles, incluso rozar los 40. Pero probablemente en el futuro veamos un Lamine Yamal que haya empeorado en la velocidad e incluso en el regate. Que no quiere decir que sea peor regatador o que sea peor en el regate, sino que va a tener marcajes más complicados, pero probablemente pierde una chispita de velocidad y veamos un Lamine Yamal que no desborde tanto como ahora, porque además los rivales le conozcan mejor. Entonces, solo quiero decir que calma con Lamine Yamal, que yo no considero que vaya a ser el mejor jugador del mundo. Yo no creo que tenga más potencial que Vinicius o que Kylian Mbappé. Es totalmente mi opinión. Os estoy poniendo casos de jugadores que tenían pinta de que iban a ser totalmente generacionales, que parecía imposible que a día de hoy no fueran estrellas mundiales, y es que la mayoría no son ni jugadores de mitad de tabla de un equipo de las 5 grandes ligas. Entonces, bueno, calma con Lamine Yamal, tiene una pinta tremenda, pero al final hacer lo que ha hecho Vinicius Jr., que con 23 años ha ganado 2 Champions, una siendo el líder del equipo, y lleve 3 años en Champions seguidos, marcando u asistiendo en todas las eliminatorias de la Champions, es muy complicado. Es que no lo ha hecho nadie, no lo ha hecho ni Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aquella primera temporada con el Mónaco en la que le metió un gol en semifinales a la Juventus, si os digo que esa es la primera y última vez que Kylian Mbappé ha metido un gol en una semifinal de Champions, no te lo creerías, ¿verdad? Pues así va a pasar un poco con absolutamente todos los jugadores y Lamine Yamal no va a ser una excepción. Probablemente la temporada que viene le veamos mejor que la actual, pero que Lamine Yamal no va a ser Pelé. O sea, eso lo tengo muy claro. No creo que sea mejor que Mbappé ni que Vinicius, que eso ya lo veremos, pero no va a ser, o sea, ni Cristiano Ronaldo, ni Leo Messi, ni va a batir absolutamente todos los récords. Los de precocidad, pues los ha batido casi todos, pero en un futuro no creo que sea el jugador con más goles de la historia, o con más trofeos de la historia, o con más asistencias de la historia. Creo que va a ser un gran jugador, tiene el potencial para ello, también hay que ver cómo dirige su carrera, pero que no pensemos que porque tenga 16 años, su evolución va a ser superior a la de Kylian Mbappé o a la de Vinicius Jr., porque ellos explotarán con 18 o con 20 años. Así que nada, espero que hayáis entendido el vídeo, lo primero, que os haya gustado, que me dejéis aquí qué jugador, bueno, qué potencial le veis a Lamine, le veis más potencial que a Vinicius y Mbappé, y qué jugadores pensabais que iban a triunfar 100% y que al final no lo hicieron. Y que intentar que no sea por temas de lesiones. Yo he buscado jugadores que no sean por tema de lesiones, sino por rendimiento, porque dieron el tope en sus primeros años, mostraron lo mejor de sí mismos y luego no han sido capaces de reproducirlo. Así que dejarme los ejemplos. Yo creo que los más claros para mí son el de Marcus Rashford y el de Matthijs de Ligt. Para mí esos son los dos ejemplos claros de dos jugadores que es que parecía que lo tenían todo, que iban a dominar el fútbol, que iban a ser estrellas mundiales y que al final pues han pasado sin pena ni gloria por el fútbol y no van a ser ni siquiera leyendas. Así que nada, dejadme en comentarios, like, comentad, suscribiros, importantísimo. Vuestro like y vuestro comentario es súper importante porque YouTube así ve interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Y si no estás suscrito, pues no sé qué esperas a suscribirte porque subo contenido diario de calidad del Real Madrid. Y que no penséis que digo que Lamine Yamal sea malo, que lo repito por 500 veces en el vídeo, que Lamine Yamal es una locura y tiene mucho potencial, pero que por 16 años da igual que sea con 16 que con 18. O sea, eso no cambia en absolutamente nada en mi visión. Así que nada, espero que os haya gustado, like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.